¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en nuestro tercer día de trabajos en el 22º Congreso Internacional Transformaciones y Retos del Derecho Social en México. Es para mí un honor y un privilegio presentar a nuestro querido amigo, el doctor Alberto César Moreira, de la Universidad Villa del Mar de La Plata. Un gran personaje que nos acompaña el día de hoy. Me permito en este caso sintetizar brevemente su currículum, el cual es demasiado vasto. Él es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Mar de la Plata. Tiene títulos de posgrado, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional del Mar de la Plata. Es mediador en posgrados en métodos alternativos de resolución a conflictos. Tiene otros estudios en el extranjero, dentro de la Academia Internacional de Leyes en La Haya, otro más en el Centro Internacional Bancaja por la Paz y el Desarrollo en Castellón de la Plana, en España, uno más en Yemen, de la Academia Internacional de Leyes en Yemen, China. Se desempeña en este caso dentro del campo de la docencia como profesor de la carrera en el doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Mar de la Plata, profesor especializado en Derecho Administrativo, la misma casa de estudios, profesor de cursos de posgrado en Derecho Ambiental y Política Sustentable, profesor de cursos de posgrado sobre integración regional, precisamente por la misma casa de estudios. Dentro de ello también es docente auxiliar dentro de la Cátedra de Derecho Internacional Público y Derecho a la Integración desde el año 2204. Es docente auxiliar interino de la Cátedra de Metodología de la Investigación Científica desde el año 2018. Es coordinador y docente del curso internacional de Derecho que realiza de manera alternativa en la Universidad del Estado del Río de Janeiro, Brasil. Dentro de su formación, también tenemos sus antecedentes dentro del contexto de la investigación científica. Podríamos mencionar todos los artículos y en este caso obras que ha escrito nuestro invitado el día de hoy, pero sintetizaríamos tres de ellas que muy relevantes. Es la de Evaluación del Impacto Ambiental en el Mercosur, una propuesta normativa. Otra de las obras es La Responsabilidad Internacional del Estado y el Medio Ambiente, un debate urgente. Asimismo, coordinó un texto que se llama Cambio Climático, aportes científicos interdisciplinarios para su debate en Argentina, Buenos Aires. Es tan vasto el currículum que nos aporta nuestro invitado el día de hoy que preferimos escucharlo el día de hoy con este tema que se llama Derecho Internacional Ambiental, Paradojas, Desafíos y Perspectivas. Doctor Moreira, sea bienvenido, esta es su casa. Adelante. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por la presentación, no hacía falta y realmente muy generoso de su parte el profesor Alcaba, ¿cierto? Alcaba. Quiero felicitar a los organizadores de este congreso, que he visto el programa, he podido participar de algunas de las conferencias y realmente es muy, muy interesante. Y además, sobre todo, como hablábamos hace unos minutos, el poder mantenerlo a través del tiempo, después de tantos años, unas 22 ediciones del Congreso, habla de una continuidad, una perseverancia, una dedicación, que la verdad que lo solicito a la Universidad de Enrique Díaz de León, a la licenciatura en Derecho. Quisiera agradecer especialmente al profesor Juan José Godoy Villarreal, que ha sido quien gentilmente me invitara a participar, y por supuesto al profesor Federico Álvarez Larrondo, que es de Argentina y que fue el nexo para que conociera a estos grandes profesores de esta casa de estudios que en breve trataré de visitar presencialmente, porque México es un país que admiro, que quiero, que he tenido la suerte de visitar en varias oportunidades y de estar en grandes universidades como por ejemplo la UNAM, en Ciudad de México, en Puebla, bueno, en fin. México despierta un interés muy particular y es muy rico en doctrina. Y en lo que se refiere a derecho internacional, que es mi área más de especialidad, tienen un anuario que es muy destacado, el Anuario Mexicano de Derecho Internacional, que dirige el profesor Manuel Becerra Ramírez de la UNAM,
y que tengo la suerte de ser árbitro de algunos artículos, así que estoy muy cerca también de la producción que tiene ese anuario. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Espero que estos minutos que tengamos para charlar les resulten interesantes. El tema es un tema muy actual, de muchísima importancia, de muchísimo interés, pero también es muy vasto, porque pretendemos en estos ratos que tenemos para compartir abarcar el derecho internacional ambiental como si fuera un campus acotado, y realmente no lo es. Yo preparé, les cuento un poquito, algo mencionaba recién el profesor que me presentaba, que me dedicó a la docencia en la Universidad Nacional de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, y también a la investigación. Y en ese sentido, tenemos varios proyectos de investigación, algunos que son incluso interdisciplinarios e internacionales, proyectos con la Universidad de Brasil, la USP, proyectos con la Universidad de Río, ahora recientemente un proyecto muy interesante con la Universidad de Sevilla sobre constitucionalismo multinivel. En fin, lo que quiero decir con esto es que a los jóvenes, a las jóvenes que nos están escuchando, que son los estudiantes de las carreras de la licenciatura de Derecho, entusiasmarlos, decirles comiencen a investigar, pónganse porque realmente es apasionante. Hoy cualquier profesional tiene que atender dos aspectos. Primero la investigación, paralelamente a la carrera y después de graduado, y también la internacionalización. Son dos áreas que justamente trabajamos mucho en Mar del Plata y que me parece que tenemos que tener en cuenta. Hoy los profesionales deben estar, los estudiantes, internacionalizados por el contexto global en el que nos movemos, y la pandemia y toda la virtualidad nos ha puesto en ese desafío. Así que bueno, ese es mi mensaje, si se quiere, para los estudiantes y las estudiantes que nos están escuchando. Bueno, yo voy a tratar de compartir ahora con ustedes una presentación. Me dirán los profesores, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien todo? Bueno. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias. El tema que traemos hoy para charlar, por supuesto abierto a las preguntas que pueda tener la audiencia y los profesores que me acompañan, es el derecho internacional ambiental, paradojas, desafíos y perspectivas. ¿Sí? Pero para poder hablar de esto, vamos a primero introducirnos rápidamente en qué es el derecho internacional. Yo sé que más de algunos de los que están escuchando no han tenido todavía la asignatura de Derecho Internacional Público, como lo conocemos nosotros, o los internacionalistas decimos Derecho Internacional a secas, porque dentro de este gran corpus jurídico, ordenamiento jurídico internacional, está el Derecho Internacional Ambiental, como una de esas, digamos, subsistemas dentro de un gran sistema normativo que es el derecho internacional. Entonces, podríamos aventurar alguna definición y decir que el derecho internacional es el conjunto de normas jurídicas, algunos agregarían principios, que regulan las relaciones entre los sujetos internacionales o los sujetos de la comunidad internacional, ¿sí? Cuya recta ratio, dicen algunos, por ejemplo, una gran doctrina brasilera, cuya cabeza es el profesor Augusto Cansado Trindade, que es juez de la Corte Internacional de Justicia y fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La recta ratio para este profesor y para esta vertiente es la realización de la justicia y la protección del ser humano, y en su extremo, la humanidad. Estas son definiciones jurídicas que nosotros podemos compartir, o podemos discutir, o podemos completar, pero también hay otra definición que no es política, pero que nosotros tenemos que tenerla en cuenta siempre, y se lo digo a mis estudiantes de pregrado, de grado, es que también el derecho internacional, el derecho internacional público, desde una perspectiva de las relaciones internacionales y desde una perspectiva de la política internacional, es una herramienta al servicio de los estados para llevar a cabo su política exterior. Y esto, si bien nos aleja un poco del campo jurídico, nos lleva a ciencias políticas, tenemos que tenerlo siempre en cuenta porque subyace, es el telón de fondo en donde se va a desenvolver el derecho internacional y el derecho internacional ambiental en particular. Entonces, rápidamente tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de derecho internacional público o de derecho internacional,
como este conjunto de normas que regulan las relaciones entre los sujetos del derecho internacional, tenemos que saber que hay ciertas características, ¿sí?, que las distinguen del derecho, por ejemplo, interno, el derecho nacional o el derecho doméstico. Y esas características, entre las más importantes, es la descentralización, la ausencia de un órgano legislativo. Fíjense que los mismos sujetos del ordenamiento jurídico son los que crean las normas, son sujetos legislantes, por ejemplo, los estados. No hay un órgano judicial obligatorio, existen muchos órganos internacionales para resolución de conflictos, pero todos dependen o requieren la voluntad previa del Estado de someterse a su jurisdicción. No existe un poder ejecutivo como existe en el ordenamiento interno. Podríamos decir que el Consejo de Seguridad tiene algunas características propias, pero el Consejo es un órgano de Naciones Unidas que está dedicado, cuya función principal es la paz y la seguridad internacional. Bueno, estas características que surgen, que exhibe el derecho internacional, impregnan también al derecho internacional ambiental, en donde la soberanía estatal cumple un rol muy, pero muy importante. Si bien es cierto que en el desarrollo del derecho internacional contemporáneo el principio de soberanía se ha redefinido, se ha, digamos, de alguna manera permeabilizado sus contornos, sigue siendo un principio basal en las relaciones internacionales. Y lo vemos actualmente resurgir a la soberanía, por ejemplo, en el contexto de la pandemia o del COVID-19. ¿Sí? Y lo vemos en aspectos comerciales, con las guerras comerciales entre las grandes potencias. Y lo vemos en materia de migraciones, y lo vemos en materia, por ejemplo, de integración regional, con el Brexit. La existencia del Brexit y la salida del Reino Unido de la Unión Europea es una clara expresión del principio de soberanía. O sea que el principio de soberanía como un principio fundamental del derecho internacional sigue vigente. ¿Con otro perfil, con otros contornos? Sí. ¿Por qué? Porque en el siglo XX, fundamentalmente, comenzó a reconocerse la emergencia de intereses comunes de la comunidad internacional que exceden el interés de los estados, en tanto que sujetos. Y entonces, al aparecer estos intereses comunes, exige la redefinición de la soberanía del Estado. ¿Cuáles son estos intereses comunes? Bueno, claramente los derechos humanos, la promoción y protección de los derechos humanos y la protección internacional del medio ambiente. Son dos áreas en donde claramente hay como un impacto, o si ustedes quieren, una tensión entre el principio de soberanía y los objetivos de protección que se persiguen. Entonces, si hablamos de derecho internacional contemporáneo, podemos hablar que hay un cambio de paradigma en donde ya el principio de soberanía no es absoluto, en donde emergen intereses comunes, en donde los estados deben reconocer que sus potestades soberanas encuentran un límite en pos de intereses comunes de la comunidad internacional. Este cambio de paradigma, por supuesto, plantea desafíos y tensiones que las vamos a ver en derecho internacional ambiental. Entonces, recapitulando, nosotros tenemos el derecho internacional ambiental como un orden jurídico particular, con características muy particulares, por supuesto que lo estoy hablando muy rápidamente, y dentro de este sistema normativo tenemos distintos subsistemas, ¿sí?, dominios que atienden a distintos aspectos. Uno de ellos es el derecho internacional del medio ambiente o el derecho internacional ambiental. Aquellos que trabajan en derecho ambiental habrán escuchado, bueno, pero ahora no se habla de medio ambiente, se habla de ambiente, porque pareciera que hay una, digamos, redundancia, todo lo que rodea, todo el entorno del hombre, de la naturaleza, los recursos bióticos, abióticos, sus relaciones, bueno, son todos el medio. Bueno, sin embargo, todavía se sigue usando, sobre todo en el plano internacional, la expresión medio ambiente. Por eso decimos Derecho Internacional del Medio Ambiente, DINMA, ¿sí?, como este conjunto de normas y principios
y resalto principios porque el derecho internacional ambiental es eminentemente principista, cuyo fin es la protección del ambiente o de alguno de sus componentes. ¿Sí? Subsistema dentro de un sistema normativo que es el derecho internacional, y que para hablar de subsistema tenemos que decir que existen también cierta autonomía, ciertos principios que se aplican a este conjunto normativo, cierto objeto de estudio particular, en este caso la protección del ambiente o alguno de sus componentes, y criterios de interpretación particulares de las normas. Entonces hablamos de un subsistema con carta de nacionalidad. Ahora, el derecho internacional ambiental se enfrenta a varias paradojas. La primera gran paradoja es que pretende regular un ambiente que está fraccionado políticamente, delimitado por el hombre, delimitación que no obedece a cuestiones ambientales. El ambiente, por naturaleza, es transfronterizo. El ambiente, por naturaleza, es uno solo. Hay una interrelación entre los distintos factores, entre los distintos elementos que lo componen. Entonces, tenemos que operar en un ambiente, en un espacio que por naturaleza es transfronterizo, pero debemos respetar las divisiones políticas que el hombre ha impuesto en algunos casos caprichosamente. Es la primera paradoja. ¿Cómo hacemos? En donde nosotros tenemos entidades soberanas que reclaman el ejercicio de su soberanía en una porción del territorio del mundo, de la tierra, pero a su vez cuyas acciones y cuyas actividades pueden tener impacto no solo en su territorio, sino más allá de los límites territoriales. Y además también hay espacios que no están sometidos a la jurisdicción de los estados, que no son territorio de los estados, por ejemplo, áreas como el alta mar, la zona, el espacio extraterrestre, ¿sí? Algunos regímenes particulares como la Antártida. Entonces, todo este esquema resulta bastante complicado para poder abarcar con un corpus normativo eficiente. La segunda paradoja es que hemos llegado al estado actual del planeta, en donde todos sabemos y reconocemos que el hombre ha incidido negativamente, la actividad antrópica ha impactado negativamente en el planeta Tierra, y hay una responsabilidad histórica y presente, sobre todo de algunos estados, aquellos estados que se han desarrollado gracias a la explotación y expoliación de los recursos naturales, han logrado un estándar de vida, un nivel de vida comparativamente muy superior a otros, y sin embargo, estos son los estados que más exigen regulaciones ambientales y que más levantan la voz para indicar o señalar a los estados que incumplen los estándares ambientales. Entonces tenemos una responsabilidad histórica y presente de ciertos estados frente a otros que no se han podido desarrollar, que no han logrado el nivel de vida o de gozo de estándar de vida adecuados y que reclaman, por otra parte, desarrollarse y que requieren de los recursos naturales. Fíjense qué paradoja, ¿no? Los países más pobres deben cuidar el ambiente tanto como los ricos, pero los países más pobres necesitan desarrollarse. Esto es lo que nosotros, lo que a mí me gusta hablar del telón de fondo de las negociaciones ambientales. Después vamos a hablar un poquito más. Entonces, esto se relaciona con las grandes asimetrías que hay en el mundo en términos de desarrollo, de tecnología y de recursos. Y que vuelvo a hacer mención a la pandemia, ha puesto de manifiesto la pandemia de COVID, en donde se exacerbó esta gran diferencia entre los países con, por ejemplo, acceso al agua potable, o acceso al agua para poder asearse, lavarse las manos. Lo primero que se exige para cuidarse del COVID o de la COVID es el frecuente lavado de manos, y hay 3 millones de personas en el mundo, 3.000 millones de personas en el mundo que no acceden al agua, por lo menos de manera regular, al agua potable. Y otra de las paradojas es que
la localización de los más importantes recursos naturales, en general, se encuentran en países en vía de desarrollo, o en estados emergentes, o en estados pobres. Fíjense ustedes qué gran paradoja. Hoy salía, o ayer salía una noticia en los periódicos que el agua comienza a cotizar en el mercado de valores a futuro, el agua, en California. Entonces estamos hablando de un recurso natural esencial para la vida, escaso, y que, sin embargo, hay países como Argentina, Brasil, que comparten un acuífero, el acuífero Guaraní, que es un gran reservorio de agua dulce. Entonces, fíjense ustedes esta paradoja que en algunos casos podría ser un haber, un crédito de ciertos estados. También el derecho internacional del medio ambiente o el derecho internacional ambiental se enfrenta a obstáculos. El primer obstáculo es que no tenemos en el derecho internacional general una definición consensuada de qué se entiende por medio ambiente. Fíjense, empezamos desde lo básico, ¿no es cierto? Nosotros tenemos muchos tratados ambientales que definen el objeto de ese tratado y que definen ambiente de alguna manera, pero no todos coinciden en los elementos. Por ejemplo, algunos hablan de los recursos bióticos, abióticos, su relación, otros hablan de los recursos estéticos, otros hablan del paisaje, otros hablan de los bienes culturales, ¿sí? Entonces, habría que ver cada uno de los tratados. Hay una profesora australiana, Triggs, que dice, bueno, ante este panorama, lo que hay que ver es que hay tantas diferentes definiciones de lo que es el ambiente conforme a diferentes tratados. ¿Por qué es importante la definición de medio ambiente? ¿Por qué? Porque muchas veces será el contenido, digamos, el ámbito material de aplicación, por ejemplo, de un tribunal internacional. Cuando un tribunal internacional tenga que resolver una controversia y tenga que aplicar un tratado ambiental, la competencia de este tribunal muchas veces va a estar dado por la definición que surge de medio ambiente. Y les pongo un ejemplo. El caso de las plantas de celulosa entre Argentina y Uruguay, el caso que fue llevado a la Corte Internacional de Justicia por la instalación de una planta, en principio eran dos que se habían autorizado, pero una que se puso en funcionamiento en el margen del río Uruguay, que da al Estado de Uruguay. Bueno, Argentina demandó ante la Corte Internacional de Justicia en virtud de un estatuto, que es el Estatuto del Río Uruguay. Cuando la Corte tiene que resolver sobre los distintos reclamos, dice que respecto de la contaminación visual y respecto de la contaminación por olores, no tiene competencia porque el Estatuto del Río Uruguay habla de la calidad de las aguas del río. Entonces, fíjense qué tan importante puede ser una definición de ambiente cuando marca el límite de competencia en razón de la materia de un tribunal. Otro de los obstáculos es que no se ha creado una organización internacional universal sobre el medio ambiente. Y ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser? Si yo sé que existió Río del 92, si yo sé que existe el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y yo sí, la Agencia Europea de Ambiente, sin embargo, no hay una organización internacional universal que trate sobre cuestiones ambientales. Como si la hay, por ejemplo, en materia de comercio, la OMC, en materia de, supónganse, Organización Marítima Internacional, Organización Mundial de la Salud. Hay varias organizaciones internacionales que se refieren a distintos aspectos de la comunidad internacional, pero no hay una organización internacional sobre el medio ambiente. Es cierto que hace muy poco comenzó una iniciativa, sobre todo propulsada por Francia, que es la del Pacto Global Mundial Ambiental, que tendería a la creación de un organismo internacional ambiental, pero es una iniciativa que ha quedado bastante frenada últimamente. Tampoco existe, fíjense, un tratado general sobre protección al ambiente, que esto también tiene que ver con esta iniciativa del Pacto Global o Pacto Mundial sobre el Medio Ambiente, que hay muchos tratados,
que regulan determinados componentes del ambiente y existen, sí, instrumentos de soft law que no son tratados, por ejemplo, declaraciones, como la Declaración de Río del 92, pero que, vuelvo a decir, no son tratados, sino que son instrumentos de soft law, de derecho blando, de derecho a información, que ahora también voy a comentar. Y tampoco existe un tribunal internacional para asuntos ambientales. Bueno, acá hay una gran discusión. Parte de la doctrina viene reclamándose mucho la necesidad de un tribunal especializado en cuestiones ambientales, así como lo hay, por ejemplo, el Tribunal del Mar, el Tribunal de Hamburgo, así como hay también los paneles de la OMC sobre derecho comercial internacional. Bueno, acá hay una gran discusión, algunos entienden que haría falta, otros entienden que en realidad como la cuestión ambiental es transversal y toca prácticamente todas las actividades humanas, bueno, no necesariamente tiene que haber un tribunal especializado, sino que en todo caso puede haber salas especializadas o en todo caso mejorarse, por ejemplo, todo lo que sean los procedimientos para las pruebas de daño ambiental. Sepan que la Corte Internacional de Justicia, que tiene una competencia amplia, universal, vocación universal y competencia amplia, creó una sala especial para cuestiones ambientales en el 93, la siguió prorrogando, pero nunca ningún Estado solicitó llevar un caso a la sala ambiental. Por eso la Corte decidió cerrarla y dejarla a disposición a futuro de los Estados. Bien. Para ir, digamos, haciendo un bosquejo muy amplio, muy general, yo sé que ustedes dirán, bueno, esto requeriría profundizar, pero yo quisiera que se lleven algunas ideas generales. Cuando nosotros hablamos de derecho internacional ambiental, tenemos que tener muy en cuenta que detrás de esto están cuestiones económicas, geopolíticas, estratégicas, y esto lo vemos fundamentalmente en las negociaciones internacionales. ¿Por qué? Porque ahí, en esas negociaciones, es donde se evidencia, por ejemplo, las dos grandes posiciones, estados desarrollados y estados en vías de desarrollo, pero a su vez también posicionamientos de algunos estados en función de afinidades políticas. Pero además de los estados, en estos procesos de negociación, vamos a encontrar la presencia de sociedad civil, sobre todo representada en las ONG, organizaciones no gubernamentales, pero también vamos a encontrar actores económicos que participan formalmente o informalmente en las negociaciones ambientales. Supónganse cámaras de comercio, cámaras de armadores. Actualmente se está dando en curso un proceso de negociación en Naciones Unidas sobre diversidad biológica en las áreas no sometidas a la jurisdicción nacional, y vemos que junto a los estados están los actores civiles y están actores comerciales o económicos participando. Entonces, cuando hablamos de ambiente, no nos olvidemos que estamos hablando de economía, estamos hablando de recursos, de intereses patrimoniales y también estratégicos y geopolíticos. Y hay ciertos hitos en el desarrollo del derecho internacional ambiental que comienzan con la cumbre. Casi todos los autores dicen que en Estocolmo nace el derecho internacional ambiental. ¿No había normas? Sí, había tratados, sí, había ya algunas regulaciones, pero la conciencia del problema ambiental a escala mundial, la instalación de la agenda ambiental como una agenda pública internacional se da con la cumbre de Estocolmo del 72, dando nacimiento a, consagrando algunos de los principios ambientales que hoy nosotros los seguimos analizando y de alguna manera dando nacimiento a cierta autonomía normativa en esta disciplina o subsistema que es el derecho internacional ambiental. El informe Brundtland, 1987, Our Common Future,
¿Por qué es tan importante? Porque en este informe se acuña el principio de desarrollo sostenible. No hace mucho se habla de desarrollo sustentable, hoy se prefiere hablar de desarrollo sostenible, pero a partir de allí como que se instala el paradigma de la sostenibilidad, ¿sí? como un principio que atraviesa todas las actividades humanas y que atiende a tres aspectos, al menos tres. El aspecto económico, social y ambiental, tratando de encontrar un equilibrio en estas tres patas. Al que le agregamos, actualmente se le agrega el aspecto cultural. Entonces, la idea que se impregna es que debemos lograr un desarrollo sostenible, es decir, que atienda a estos tres pilares fundamentales, en una suerte de equilibrio, cosa que no es muy fácil porque dependerá de la mirada a donde ponemos mayor acento, mayor importancia, si a lo ambiental, a lo social o a lo económico. La cumbre de Río, por supuesto, la cumbre de la Tierra en 1992 ha sido un hito claramente. Acá, a partir de allí, se instala la visión de la problemática ambiental global. Acá se ponen a la firma dos tratados importantes, el Tratado de Diversidad Biológica y el Acuerdo Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y en donde vuelvo a decir, se instala esta idea de que los problemas ambientales son a escala global, requieren la acción individual, requieren la acción local, pero tienen una dimensión global. Claramente, el cambio climático, la problemática del cambio de los patrones climáticos a escala mundial es un problema global. La pérdida de la diversidad biológica también, la desertización de la tierra también. ¿Sí? Cumbre de Johannesburgo, porque es la cumbre, digamos, que a los 10 años de la cumbre de Río. Acá hay como una vuelta atrás de algunos avances que se habían dado en Río. Se intenta un poquito desandar el camino del principio de la responsabilidad común pero diferenciada de los estados. Y la cumbre de Río +20, en 2012, que es interesante, dice acá, la cumbre, perdón, es interesante destacar que, perdón, me estoy yendo, es interesante destacar, a ver si puedo volver. No. Que en la cumbre de Río +20 se asume el compromiso de desarrollar un tratado internacional, regional, en América Latina y el Caribe, sobre la implementación del principio 10. El principio 10 de Río, que es el principio de los tres accesos. El acceso a la información ambiental, el acceso a la participación pública en cuestiones ambientales y el acceso a la justicia en cuestiones ambientales. Sí. Le pregunto al colega Juan José, ¿se escucha bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Ha habido alguna interrupción? No. No, todo bien, doctor. Se escucha muy bien. Gracias. Bueno. Estoy tratando de volver, pero bueno, en definitiva, hay un autor, bueno, Alain Pelé, diría que tiene un manual muy importante sobre derecho internacional y dentro de eso derecho ambiental, hablan de que la elaboración del DIMA, el Derecho Internacional del Medio Ambiente, es un atelier de experimentación jurídica. ¿Por qué? Porque tiene ciertas características. Por ejemplo, la presencia de derecho blando, flexible o soft law. Esto ya algo mencioné. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero qué es el soft law? ¿Es derecho o no es derecho? Bueno, algunos autores dicen, o es derecho o no es derecho. Otros dicen, bueno, el soft law en realidad es una técnica legislativa en virtud del cual se avanza sobre ciertas regulaciones a partir de textos que no son vinculantes, por lo tanto en principio no son derecho, pero que tienden en un futuro a cristalizar como una norma obligatoria. Entonces se lo ve más como una técnica legislativa frente a la imposibilidad muchas veces de adoptar normas de hard law.
Ahora, cuando nosotros hablamos de soft law, que tiene mucha presencia en derecho ambiental, vamos a poder hablar de instrumentos de soft law, por ejemplo, la declaración de principios, que no son tratados, por ejemplo, la declaración de Río, la declaración de Estocolmo, guías de conducta, pautas de comportamiento, en definitiva hay muchos instrumentos de soft law, pero también algunos autores hablan del soft law material, que es la inclusión en normas de hard law, por ejemplo, un tratado, de previsiones que tienen la característica de soft law. ¿Por qué? Por cómo están redactados. Por ejemplo, los estados, dentro de lo posible, dentro de sus capacidades, propenderán, intentarán. Entonces, claro, cuando uno llega al momento de querer exigir esa disposición, la forma en que está redactada, si bien está dentro de un tratado, el hard law, bueno, participa de las características del norma de soft law. Hay un autor argentino que es profesor en Cambridge, Jorge Viñuales, cuando habla, por ejemplo, del Acuerdo de París sobre el cambio climático, dice que está todo estructurado sobre soft law. Esta es una característica bastante común en el derecho ambiental, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo principia la regulación a partir de normas de soft law o acuerdos marco, y luego se va a ir desarrollando instrumentos complementarios, por lo general se llaman protocolos, que van a ir estableciendo regulaciones mucho más precisas y mucho más exigibles. Supónganse, en materia de cambio climático, para volver sobre el tema, tenemos el Acuerdo Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y luego tuvimos el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto incorporaba limitaciones cuantitativas a las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los estados. Entonces, un acuerdo marco luego se va complementando con instrumentos que van a ir precisando mayormente las obligaciones. Otra característica en el derecho internacional ambiental es la interdisciplina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, como juristas, como abogados, tenemos que, lamentablemente o felizmente, abrevar en otras ciencias, en otras áreas de conocimiento, porque debemos regular, por ejemplo, lo que se considera como biodiversidad, lo que se considera como desertización, qué se considera un gas de efecto invernadero, qué es un sumidero, qué es un recurso genético, qué es un material genético. Bueno, todo eso hace que, por ejemplo, los tratados ambientales suelen tener en su primera parte, en los primeros artículos, definiciones que provienen de otras disciplinas no jurídicas, ¿sí? Entonces, la interdisciplina es otra de las grandes características que tiene el derecho ambiental. Ni hablar a la hora de poder establecer una responsabilidad por daño ambiental, porque ahí nos vemos en grandes problemas, sobre todo los tribunales y los jueces internacionales, se ven en grandes problemas a la hora de poder ponderar la prueba pericial para poder determinar la causación y la responsabilidad del daño. Otra característica, la participación de actores de la realidad internacional, que es una característica propia también del derecho ambiental, porque yo ya les decía, hay mucha participación de las ONG, las organizaciones no gubernamentales ambientalistas, una participación muy activa, propiciando desarrollos normativos, expresándose en la calle, reclamando cambios legislativos. Hay una participación también de la población civil, con esto que les decía, este reconocimiento de los derechos procesales ambientales, acceso a la información, la posibilidad de un ciudadano de reclamar a las autoridades que se le informe, que estar informado de aspectos vinculados al ambiente, e incluso no solo a las autoridades, sino a las empresas privadas, la posibilidad de los ciudadanos de participar activamente en los, por ejemplo, procesos de toma de decisiones, en las audiencias públicas, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental cuando son sometidos a audiencia. Y si hablamos de pueblos indígenas, y si hablamos de comunidades originarias,
por ejemplo, el derecho de estas poblaciones a ser consultados, la consulta previa e informada antes de que se tome una decisión respecto de las tierras que son comunitarias, donde están asentadas estas poblaciones, y también el acceso de las personas civiles a la justicia, la garantía que deben dar los estados de acceder a la justicia por cuestiones ambientales. Pero además de ellos, también, como les decía, hay otros actores de la realidad internacional que ejercen presión, lobby en el escenario internacional. Y como yo les nombré participación pública, les puedo nombrar, y no sé si les comenté, el Acuerdo de Escazú, creo que se los dije, adoptado en el año 2018, del cual seguramente mencionaré algo. Ustedes van a poder observar que el proceso de ratificación en los congresos, en los parlamentos de los estados de la región, ha sido muy dispar. Por ejemplo, así como México lo aprobó el Senado, tengo entendido que en el mes de noviembre, creo que aprobó la ley para ratificar Escazú, Argentina también lo ha hecho. Por ejemplo, en Perú fue descartado, fue desechado, porque ha habido un fuerte lobby de ciertos actores económicos que alegan una injerencia en la soberanía estatal en el caso de adoptarse o de hacerse partes en el Tratado de Escazú. O sea, ustedes van a ver cómo actores económicos van a tener un impacto muy fuerte. Pensemos, por ejemplo, en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, el acuerdo birregional, del que tanto se habló, que en realidad más que un acuerdo es un compromiso político. Bueno, ese acuerdo birregional entre dos grandes bloques de integración regional está pendiendo de un hilo por los fuertes intereses económicos que hay en materia, por un lado, de actividad agropecuaria, pero también las grandes presiones en materia de protección al ambiente. Tan es así que ha sido un detonante la gestión o la mala gestión de la administración de Bolsonaro en materia de incendios en la Amazonía. Otra característica que tenemos en el derecho internacional ambiental es que la regulación se ha dado de manera sectorial. Así como les dije que no hay un tratado general que protege al ambiente, hay muchos tratados que regulan ciertos componentes. Por ejemplo, biodiversidad, por ejemplo, especies en extinción, por ejemplo, humedales, es decir, por ejemplo, el convenio Ramsar de protección de humedales de importancia internacional, el convenio marco de cambio climático, en fin, hay muchos tratados que van regulando a determinadas parcelas o componentes ambientales. La única excepción es el protocolo de Madrid al Tratado Antártico. ¿Por qué? Porque este protocolo protege de manera integral todo el medio ambiente antártico. Y otra característica que tiene que ver con el derecho blando también, que tiene que ver con el soft law, es la importancia que reviste la prevención en materia ambiental. Ustedes saben ese dicho, dice, más vale prevenir que curar. El derecho ambiental en general, y el derecho internacional ambiental también, pretende prevenir el daño ambiental. ¿Por qué? Porque cuando se produce el daño ya es demasiado tarde. Primero porque no se sabe cómo se va a reparar. Los costos pueden ser muy altos. Además porque muchas veces no se puede reparar, no se puede remediar. Entonces, siempre es mejor prevenir. Entonces, se han desarrollado instrumentos que son bastante específicos del derecho ambiental, mecanismos que alientan el cumplimiento, que no son compulsivos, por eso hablamos de soft law o derecho flexible, pero que alientan a los estados fundamentalmente a cumplir. Por ejemplo, se conocen como mecanismos admonitorios. Pueden ser, por ejemplo, la presentación de informes periódicos a quienes y a determinados órganos de las convenciones, por ejemplo a las COPs, pero también pueden ser mecanismos que alientan el cumplimiento, pueden ser mecanismos económicos, con incentivos,
y los incentivos pueden ser positivos o negativos. Supónganse, un ecoetiquetado puede ser un mecanismo económico positivo. ¿Por qué? Porque permite un acceso a mercados más exigentes en materia ambiental. Bueno, todo esto conforma más o menos algunas de las características del derecho internacional ambiental en su génesis. Saqué un poquito la pantalla para no aburrirlos. Y no quiero olvidarme que acabo de leer una noticia, después en todo caso las preguntas o alguno puede hacer algún comentario. Acabo de leer que hay una propuesta de modificación de la Constitución Política de México respecto del artículo 4, que habla del derecho al ambiente sano. ¿Por qué saco este tema? Porque en esta evolución del derecho internacional ambiental, nosotros vamos a ver cómo hay un feedback, una interrelación entre el derecho interno y el derecho doméstico. El derecho internacional ambiental, por lo general, descansa en la aplicación por los estados en su territorio. Los estados se comprometen ¿a qué? A cumplir las normas internacionales en las áreas bajo su jurisdicción o en su territorio. O sea que hay una importancia suprema en la actividad del Estado, en las áreas que están bajo su control, su jurisdicción. Pero además hay como una relación de doble vía, porque hay muchos principios ambientales que nacen en el derecho doméstico y luego van al derecho internacional. Supónganse, evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental nace en el derecho americano, en la Ley Nacional del Ambiente, en el año 69. Y luego del derecho americano pasa a varios ordenamientos jurídicos internos y, por ejemplo, al Banco Mundial o a los organismos financieros internacionales que empiezan a exigir evaluación de impacto ambiental a aquellos estados que pretenden acceder a créditos. Entonces, esto produce un efecto dominó y los estados incorporan la evaluación de impacto. Y luego, la evaluación de impacto asciende al derecho internacional al punto que es reconocida por la Corte Internacional de Justicia en la sentencia de las rastas de celulosa entre Argentina y Uruguay como una norma consuetudinaria, es decir, una obligación de la costumbre del Estado de llevar a cabo evaluación de impacto ambiental cuando hay riesgo de daño transfronterizo sensible. Entonces, fíjense qué importante que es. Y, como les decía, en esta doble vía, lo que se produjo, sobre todo después de la década del 90, es decir, después de Río del 92, lo que se produjo fue una constitucionalización del derecho ambiental, porque muchas constituciones incorporaron el derecho al ambiente sano. Por ejemplo, la Constitución argentina. Y el extremo más claro es en la Constitución de Ecuador, que incluso incorpora a la Pachamama o a la naturaleza como sujeto de derecho internacional, como sujeto de derecho, perdón. Tal es así que hay un movimiento fuerte, que ustedes lo podrán percibir en muchas publicaciones, reuniones, incluso simulacros de juicios internacionales, que postula la subjetividad de ciertos componentes ambientales. Incluso hay sentencias de tribunales nacionales que han declarado la personería o la subjetividad de ciertos componentes, como por ejemplo un río. ¿Sí? Entonces hay una tendencia que va más allá ahora de lo que estamos viendo nosotros y es el reconocimiento de esta subjetividad. Ahora, ¿por qué decía lo de la propuesta de modificación? Porque he leído profesores mexicanos que yo respeto mucho y que están diciendo que esta propuesta de modificación del artículo 4, creo que es el inciso o el párrafo tercero de la Constitución de México, representaría una involución, es decir, una violación del principio de progresividad que está también en la Constitución de Política de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, lo dejo a consideración de ustedes que son mexicanos para ver qué me devuelven de esto. Entiendo que tiene que ver esta propuesta de modificación con la reciente decisión de ratificar el convenio de Escazú, participación pública. Pero bueno, habrá que ver que a través de una modificación no estamos
efectivamente involucionando. Algunos dicen que lo que hace es quitar la responsabilidad al Estado por el daño ambiental. Bueno, dentro de este complejo entramado, nosotros dijimos que el derecho internacional ambiental es como una atelier de experimentación en donde tenemos fuentes formales de creación. Esto tiene que ver con el derecho internacional, porque son las mismas fuentes, pero hay ciertas características. Tenemos la costumbre internacional como fuente formal de creación, y dentro de las costumbres reconocidas tenemos el deber de debida diligencia del Estado, la prevención, algunos dicen prohibición del daño transfronterizo, como una norma consuetudinaria, la evaluación de impacto ambiental en el contexto transfronterizo, también como una norma de la costumbre, y el deber de cooperación entre los Estados. Este es un principio también consagrado en la costumbre, en muchos tratados internacionales. El problema es que es definir el contenido del principio de cooperación, depende caso por caso de la que analizar. Junto con la costumbre tenemos convenciones, ya lo dijimos, muchas convenciones, algunas son multilaterales o con vocación universal, se las conoce como AMUMAS, Acuerdos Multilaterales Medioambientales, y también hay tratados regionales y bilaterales. Muchos tratados ambientales, sobre todo en las últimas décadas. Y junto con esto, los principios ambientales. Y acá entramos en un terreno medio complicado, no lo vamos a poder desarrollar, simplemente llevarles la idea de que no es lo mismo un principio ambiental en el derecho doméstico que en el derecho internacional. Es decir, que cuando hablamos de derecho internacional, hay muchos principios que se manejan y que se hablan, pero que no tienen un contenido jurídico vinculante o claro per se, y que por eso a veces se habla de un enfoque. Supónganse, el claro ejemplo es lo que se conoce como principio precautorio de precaución, que está reconocido en muchas legislaciones nacionales, incluso en la ley argentina de la Ley General del Ambiente, pero que en el plano internacional todavía no hay consenso, no ha cristalizado como una norma obligatoria, porque no se conoce con precisión el contenido de este principio, por eso se prefiere hablar de un enfoque, un approach. ¿Y dónde lo vemos esto? En la jurisprudencia internacional. Cuando se ha invocado en los casos ante la jurisprudencia internacional, por ejemplo ante la Corte Internacional de Justicia, la Corte no lo ha aplicado, no ha declarado su cristalización. No voy a poder avanzar mucho, pero sepan que no es. Hay varios principios que están como tratando de pedir reconocimiento, autonomía. Muchos de ellos provienen del derecho interno y muchos de ellos son criterios de interpretación de las normas internacionales ambientales, ¿sí? Bueno, no puedo avanzar mucho más porque si no, nos vamos. Yo les había traído algunos grandes fallos. No sé si vamos a tener tiempo, profesor Juan José. Sí, doctor. ¿De preguntas se refiere? No, si tenemos tiempo para seguir avanzando sobre fallos de las cortes. Claro que sí, doctor. Contamos Bueno. con unos 15 minutos, claro que sí. Ah, muy bien, muchas gracias. Espero que no esté dormida la audiencia. Nada de eso, está muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá yo he seleccionado algunas sentencias. ¿Por qué es tan importante la jurisprudencia en derecho internacional ambiental? Por eso mismo que hemos dicho, como hay muchos soft law y como hay muchos principios emergentes que no son normas, que emergen o que surgen de instrumentos de soft law, es necesario muchas veces que un tribunal internacional declare la cristalización o no de una norma. Además de que interpreta los tratados, por supuesto, y establece criterios de interpretación de los tratados, el mayor valor o aporte de la jurisprudencia internacional es para cristalizar, para consolidar una norma internacional ambiental que está en formación, sobre todo a partir del soft law. Por eso es tan importante. Y acá entraríamos en un debate, una discusión sobre si la jurisprudencia es fuente o no fuente formal de creación. Bueno, la doctrina clásica dice que no lo es, en virtud del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que de alguna manera sistematiza las fuentes, sino que es un modo auxiliar para verificar la existencia de las normas de derecho, sobre todo la costumbre. Acá podemos discutir aquellos que provienen de derechos humanos,
probablemente digan, bueno, no, la jurisprudencia es fuente creadora. Lo cierto es que el fallo es obligatorio para las partes y para la controversia, no para los que no forman parte, no son parte de la misma, pero tiene un valor muy importante, sobre todo en derecho internacional ambiental. Y acá separé dos tribunales. El que está arriba es el Tribunal de Hamburgo, el Tribunal de Derecho del Mar, creado por la CONMEMAR, y el Palacio de la Paz, que está abajo, es la Corte Internacional de Justicia, o sea, donde funciona la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia, fíjense, tuvo oportunidad de dictar en su primer caso, el caso del Canal de Corfú, en el año 1949, un caso entre Reino Unido y Albania que no tiene que ver con una cuestión ambiental. Pero ¿por qué es tan importante? Porque en este primer caso de la Corte, la sucesora de la Corte Permanente de Justicia Internacional, habla de límites a la soberanía estatal y habla de la prohibición de un Estado de usar o permitir que se use su territorio de modo de causar un daño sensible en el territorio de otro Estado. Entonces, si bien no es una cuestión ambiental, nos está poniendo límites al ejercicio de la soberanía y empieza a establecer la prohibición del daño transfronterizo, que luego se va a proyectar, como nosotros vimos en Estocolmo de 72, en el principio de Estocolmo, y luego se va a recoger en otros, en el caso de Estocolmo, se va a, digamos, aplicar a la cuestión ambiental. Pero es muy interesante esta sentencia, rápidamente, por este límite. Pero piensen ustedes que el fundamento de la Corte es justamente la soberanía estatal. ¿Por qué? Porque si ningún Estado puede usar o permitir que se use su territorio de modo de causar daño en el territorio de otro Estado. O sea que el mismo fundamento es el interés de los Estados, no la protección del ambiente. Luego tenemos el caso de los ensayos nucleares, un caso presentado por Australia y por Nueva Zelanda contra Francia. Francia estaba haciendo pruebas nucleares en el atolón del Pacífico Sur. Es un caso muy interesante, pero lamentablemente la Corte no se expide, la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Porque el gobierno francés, el presidente de Francia y otras autoridades declararon en determinado momento del proceso que iban a suspender los ensayos nucleares atmosféricos y por lo tanto la Corte entendió que se había quedado sin caso. Y entonces suspendió el procedimiento. Hubo opiniones disidentes de jueces muy valiosas que merece la pena. Pero esta sentencia de la Corte lo que hace es dejar una cláusula abierta, una posibilidad. En el caso de que Francia retome los ensayos nucleares, se podría activar nuevamente el procedimiento. Cosa que pasó. ¿Pero qué pasó? Que ya estos ensayos no eran atmosféricos, sino subterráneos. Entonces, Francia dijo que no había identidad de caso y la Corte le dio la razón. No se daban las circunstancias para reabrir el caso. Fíjense cómo en este supuesto, en estos casos, elípticamente la Corte evita pronunciarse sobre algo tan importante como ensayos nucleares, cuando, no nos olvidemos, era parte de la controversia un país desarrollado, que además es miembro permanente del Consejo de Seguridad. Tienen que tenerlo en cuenta. Luego hay un pedido de opinión consultiva de la OMS a la Corte Internacional de Justicia, que es rechazada por la Corte porque dice que no se cumple con el principio de especialidad. Pero sí hay una opinión consultiva muy importante en el año 96, que ahora quien le pide es la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre el derecho, no si es lícito, si es incompatible con el derecho internacional, recurrir a la amenaza o al empleo de armas nucleares en todas circunstancias. ¿Por qué es importante? No por lo que resuelve, porque la Corte no resuelve, porque si uno lee la parte resolutoria dice, bueno, no en todos los casos sería lícito, pero tampoco se puede limitar el derecho a la legítima defensa de los Estados. Bueno, es una ambigüedad que dice la Corte, pero lo interesante es este párrafo
¿Por qué? Porque por primera vez cosifica al ambiente como un bien jurídico a proteger, disociándolo, separándolo del principio de soberanía. La Corte reconoce que el ambiente no es una abstracción, representa el espacio de vida, la calidad de vida, la salud de seres humanos, incluidas las generaciones futuras, las generaciones por venir. Con lo cual hay un aporte de la Corte Internacional de Justicia porque está cosificando como un bien jurídico a proteger el ambiente más allá del interés que pueda o no tener el Estado territorial. Fíjense que esto después va a ir decantando en el reconocimiento al ambiente o al medio ambiente como un sujeto de derecho, ¿no? Bueno, el caso Gapsico-Bonaguímaro en el año 97, Hungría y Eslovaquia, también es un caso interesante, sobre unas represas en el río Danubio, era una cuestión ambiental. Esta fue la primera cuestión ambiental, digamos, pura, aunque no, los estados no lo reconocían, los estados no reconocían que era una cuestión ambiental pura, llevada a la Corte Internacional de Justicia. Hay otros casos, sí, casos de pesquerías, bueno, sin embargo, esta es la primera donde se debe resolver cuestiones ambientales, se invocan principios ambientales. Acá se invoca solapadamente el principio precautorio, la Corte no hace mención al principio precautorio, se invoca la evaluación de impacto ambiental, tampoco la Corte lo clarifica mucho, pero de alguna manera empieza a decir que existe la obligación. Y llegamos al caso del 2010, tan importante, tan caro, tan querido para Argentina, no porque lo que resolvió la sentencia en la Corte, sino porque es un caso que nos involucró, el primer caso que Argentina lleva a la Corte Internacional de Justicia. Deja un sabor amargo, reconoce la Corte que Uruguay había incumplido el Estatuto del Río por no haber notificado a la Argentina el procedimiento de evaluación ambiental completo y pleno, y además, lo más importante es que declara la consolidación de una costumbre internacional en materia de evaluación de impacto, que es muy importante la herramienta de evaluación de impacto ambiental, justamente por la importancia que tiene la prevención. Entonces, lo que hace la Corte es declarar que ha cristalizado una costumbre internacional que exige al Estado llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental cuando hay riesgo de daño transfronterizo. Lo que dice la Corte también es que no precisa el derecho internacional el alcance y contenidos de la evaluación de impacto y remite a la legislación interna de los estados, con lo cual nos deja incompleto el aporte. Caza de ballenas en el mar Antártico, un caso también interesante, en el 2014, Australia contra Japón, un supuesto proyecto científico, el JARPA 2, que estaba desarrollando Japón y que justificaba la caza y matanza de ballenas. Bueno, acá la Corte declara que no es compatible con la Convención, declara que no es un programa científico y entonces exhorta a Japón a revocar los permisos de caza que había dado en virtud del artículo 8 de esta Convención. Bueno, la Corte se ciñe mucho al tratado, acá algunas críticas hay respecto de la poca apertura que tiene la Corte a otras fuentes del derecho ambiental y ciñéndose exclusivamente a la Convención. Pero bueno, no puedo avanzar. Este caso es muy interesante, Costa Rica-Nicaragua, Nicaragua-Costa Rica, es un caso conjunto que la Corte resuelve en una sola sentencia en el año 2015, seguramente algunos de ustedes han escuchado. Es muy interesante porque hay un gran desarrollo del principio de evaluación de impacto ambiental, ratifica el carácter consuetudinario, que ya lo había dicho en el caso de las plantas de celulosa, pero hay mucho aporte de los jueces en sus opiniones disidentes o explicadas sobre el contenido o no de la evaluación de impacto ambiental en el contexto tan fronterizo, lo que se conoce, los que saben de estos temas, el screening, los criterios de sujeción y el scoping, los alcances y contenidos que deben tener los informes, y la participación pública. Bueno, no puedo avanzar mucho. Y este caso, que deriva del anterior, año 2018,
en donde por primera vez la Corte Internacional de Justicia establece una indemnización por daño ambiental a pagar por Nicaragua a Costa Rica, justamente con motivo de la ilicitud que había declarado en la sentencia de 2015. Acá lo interesante a los que hacen ambiental y los que hacen derecho de daño es que por primera vez la Corte se enfrenta a la necesidad de decir cuál es el criterio para valorar, para dar una valoración a los servicios ambientales o a los bienes ambientales. Entonces ahí tiene que anteponer la postura de los dos estados y la Corte concluye que no hay un método aceptado, consensuado a nivel general para la determinación de los daños y hace todo una cuantificación de ellos. Bueno, acá teníamos el Tribunal del Mar, me parece que es mucha información. Me gustaría, si tenemos unos minutos, bueno, yo les hablé de este proceso de negociación que es muy interesante, que se está llevando a cabo en Naciones Unidas relativo a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica en aquellas áreas que no están sometidas a la jurisdicción de los estados, alta mar y la zona. Es un proceso que seguimos muy de cerca, es un proceso que tiene muchas variedades, muchos aspectos a tener en cuenta, pero el objetivo es establecer un régimen internacional medianamente satisfactorio, sobre todo para el acceso de los recursos genéticos marinos en esas dos áreas y también para la implementación de las áreas marinas protegidas y otras herramientas de gestión y la evaluación de impacto ambiental. Si después surgen algunas preguntas, con todo gusto las vamos a evaluar. ¿Cuáles son los desafíos entonces que plantea a mi criterio el derecho internacional del medio ambiente? Primero, es necesario desarrollar de mejor manera las herramientas de prevención. Y las herramientas de prevención hay varias, pero las que son, digamos, por antonomasia las más importantes, evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica. Es importantísimo esto porque justamente lo que permitirían es evitar el daño ambiental y lograr la participación de los estados concernidos antes de que se comiencen las actividades e incluso la participación de la sociedad civil en esta toma de decisión. Sobre este punto yo tengo escrita mi tesis doctoral, en realidad vinculado más al Mercosur, ¿no? La necesidad de una norma mercosureña sobre evaluación de impacto ambiental, pero hago todo un desarrollo sobre el principio de evaluación histórico, comparativo y el estatus jurídico en el plano internacional y postulo la existencia de, a mi criterio, algunos elementos, alcances y contenidos que provienen del derecho internacional en el contexto transfronterizo y que, por lo tanto, no quedan exclusivamente relegados a la legislación interna de los estados. Otro de los grandes desafíos es establecer un régimen de responsabilidad internacional del Estado y de otros sujetos, y cuando hablo de otros sujetos, sobre todo hablo de las empresas y las empresas transnacionales, que se adecue a la morfología de los problemas ambientales contemporáneos. Nosotros ahora no vamos a poder ni siquiera mencionar, pero es todo un capítulo el tema de la responsabilidad internacional por daño al ambiente. Nosotros hemos publicado un libro en Colombia hace unos años, yo lo dirigí con profesores de varios países, hay una profesora en México, la profesora Anglés Hernández, Marisol Anglés Hernández, y profesores de Brasil, de Chile, bueno, sobre el esquema de responsabilidad internacional por daño al ambiente, que es muy insatisfactorio. Nosotros nos enfocamos al Estado, pero claramente hay que también profundizar sobre la responsabilidad de otros sujetos, sobre todo las empresas transnacionales. Y la realización de la cooperación internacional con visos de solidaridad. Y acá podríamos debatir y discutir, por supuesto estamos abiertos a la discusión, si el gran problema es el principio de soberanía o no. Porque muchos autores dicen, bueno, el gran problema es el principio de soberanía estatal. Y yo creo que el problema no es, o sea, el principio de soberanía con la redefinición contemporánea de soberanía,
con la necesidad de respetar los bienes comunes y de cooperar en el plano internacional, no es el problema. El problema es una decisión política de los Estados y una falta de cooperación y de solidaridad entre los Estados y un esquema de desarrollo económico y comercial que es totalmente contrario a la protección del medio ambiente, y el problema son las grandes asimetrías en materia de desarrollo y tecnología. En definitiva, hay un problema mucho más profundo que tiene que ver con repensar el mundo que queremos, la relación que queremos entre los distintos sujetos y actores, y cuál es el sistema de desarrollo o el modelo de desarrollo que tenemos que implementar, teniendo en cuenta los grandes riesgos que están presentando la actividad del hombre para el medio ambiente. Podemos hablar del cambio climático, podemos hablar de la necesidad de las matrices energéticas, cambiarlas, podemos hablar, si quieren, de fracking, si quieren hablar de energía nuclear, si quieren podemos hablar de consumo sustentable o consumo sostenible, producción sostenible, de responsabilidad individual, social, empresarial. Bueno, son muchos capítulos que tendríamos que analizar. Yo tenía mucho más material, me parece que hasta acá llegamos, porque si no los voy a aburrir. Me quedaba todavía compartir con ustedes la relación entre derechos humanos y derecho ambiental, esa sinergia sin estar exenta de conflictos que se está dando, para llegar, por supuesto, a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 23, pero lo dejamos para otra charla, así abrimos el juego a las preguntas, y el profesor Juan José está de acuerdo, o el profesor Balcaba está de acuerdo. Muchas gracias, doctor Moreira. Hay una serie de cuestionamientos que nos hacen los muchachos, pero me voy a dar la tarea nada más de tomar una, porque al final de cuentas creo que las demás serán respondidas a todos los muchachos, aquellos que quieran asistir a la clase espejo, que tenemos proyectado precisamente para el mes de enero, ¿sí? Muy bien. Nos hacen algunas postulaciones con relación al artículo 4º constitucional, en fin, ¿no? Hay una serie de factores en un momento determinado que quieren coaligarlos, pero precisamente creo que va a ser muy interesante que lo veamos en la clase espejo. Pero uno de los cuestionamientos que me llama mucho la atención, que le pregunta a la compañera Gutiérrez, dice, ¿cuál sería la manera más viable para la realización a una organización internacional universal del medio ambiente, así que para que también se crea un tribunal especializado para sancionar más severamente los aspectos del medio ambiente? Bueno, digamos que de alguna manera la respuesta la di al final. Tiene que haber una vocación política de los Estados. Por eso cuando empecé a hablar de derecho internacional, quiero que dije el derecho internacional con sus características y como una herramienta al ejercicio del poder de los Estados. Porque son los propios Estados los que están creando las normas y los tribunales internacionales. Entonces, tiene que haber una decisión política en el plano gubernamental estatal de crear una organización internacional con competencias en cuestiones ambientales y además de crear un tribunal ambiental. Pero para crearlo, ustedes tienen que tener en cuenta que son los propios estados los que los crean y son los propios estados los que les llevan los casos al tribunal, porque tiene que mediar la voluntad de ellos de llevarlo. Si no hay una voluntad política, o directamente no se hacen parte, o después se retira, como por ejemplo Colombia se retiró del Pacto de Bogotá. Entonces, tiene que mediar una decisión, una voluntad política que lamentablemente a esta altura de los acontecimientos no nos une el amor sino el espanto. Y la situación, lo que estamos viendo, denota que hay que actuar y de manera urgente. ¿Dónde está la piedra angular? En la participación de la sociedad, porque han sido las grandes movilizaciones de la sociedad civil las que han producido cambios. En materia de cambio climático, por ejemplo, si tenemos que mencionar, hay un movimiento de jóvenes por el clima que realmente es impresionante a nivel global. Entonces, hay que accionar en el plano nacional para crear conciencia, para generar compromisos estatales, para poder establecer una estructura institucional mucho más acorde. Si no hay eso,
si no está esa voluntad, crear un tribunal internacional para que los estados no le lleven casos tampoco tiene sentido. Yo hablaba de la Corte Internacional de Justicia y la comisión creada o la sala creada, ningún caso fue llevado a la sala especial ambiental. ¿Por qué? Porque los estados son reacios a llevar sus cosas a los tribunales especializados, en este caso. Entonces, tiene que trabajarse desde el compromiso político. Por eso el soft law, que algunos lo critican mucho, tiene la importancia de eso, porque expresa el compromiso político de los estados en determinado momento. Por ejemplo, Escazú es un resultado del compromiso político de la Cumbre de Río +20. El acuerdo que estábamos hablando de diversidad biológica marina también es un fruto del compromiso político de Río y de los objetivos de desarrollo que no pude llegar a hablar, la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas, los 17 objetivos. Así que es un trabajo complicado. Muchas gracias, doctor Moreira. Las inquietudes que tiene la comunidad estudiantil, bueno, los invitamos, ya desde ahorita lo anticipamos, el doctor Moreira nos va a impartir una clase espejo, aquí en la universidad, desde ya desde la Universidad del Mar de la Plata. En enero se les va a comunicar en un momento determinado cuándo va a ser esta clase, están cordialmente invitados para ello, ¿no? Bien, le vamos a ceder el uso al maestro Juan José Godoy Villarreal, por favor. Muchas gracias, doctor. Doctor Alberto César Moreira, es para nosotros de verdad un gran placer, un honor. Es muy rico escuchar, platicar, escuchar cómo nos viene disertando esta ponencia, cómo nos habla del medio ambiente. Es muy agradable, la verdad nos enriquece y creo que para toda la comunidad estudiantil, también el cuerpo académico que está presente, va a ser algo muy fructuoso y esperemos que de aquí puedan surgir nuevas relaciones de amistad, de colaboración académica, por supuesto de investigación. Y un servidor tiene el agrado y el honor de, en el marco del 22º Congreso Internacional, en este caso, sobre transformaciones y retos del derecho social en México, que imparte la licenciatura en Derecho, otorga el presente reconocimiento al doctor Alberto César Moreira por su destacada participación en su ponencia denominada Derecho Internacional Ambiental, Paradojas, Desafíos y Perspectivas, durante este 22º Congreso Internacional de Derecho, mismo que suscribe el doctor Héctor Manuel Robles Ibarría, director de la licenciatura en Derecho, y nuestro coordinador académico, el doctor Salvador Rivas Morenos. Muchas gracias por su participación, estimado doctor Alberto, le apreciamos y pues bienvenido a nuestra casa Enrique Díaz de León. Es cuanto. Bueno, yo no tengo más que palabras de agradecimiento, la verdad que ha sido un placer, los felicito nuevamente, estoy seguro que este es el inicio de varias actividades en conjunto, tenemos muchos proyectos y vamos a tratar de sumar a los estudiantes, a las estudiantes. Es muy importante que los jóvenes de Latinoamérica investiguen, escriban, publiquen en español. Necesitamos mucha doctrina en español, sobre todo en estos temas ambientales. Así que los invito a todos por supuesto que les ofrezco todo lo que podamos colaborar, asesorar. Me gustaría mucho poder participar, digamos, interactuar con los estudiantes y las estudiantes. En la próxima vez lo haremos. Así que bueno, nada más que agradecerles. Los felicito nuevamente y estamos en contacto. Muchas gracias, doctor Moreira. A nuestra comunidad estudiantil le damos las gracias y posteriormente, en unos minutos más, seguiremos con estas conferencias en el marco del 22º Congreso Internacional. Buenas tardes.